Buenos días con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría del consumidor aplicada al consumo sostenible, evidencias en jóvenes peruanos. Mi grupo conformado por mi persona, Xiomara Cama Aguilar, Fabiana Costa Sánchez, Rodrigo Leiva Marón, Anthony Sonco Alire y Maricelo Curacicuno, les explicaremos más sobre nuestra investigación. La estructura que está siguiendo nuestra investigación es resumen, introducción, revisión de literatura, resultados, discusión y conclusión. Pero antes de comenzar, nuestra investigación quiere analizar cómo es que el consumo sostenible ha adquirido mayor relevancia entre los jóvenes, quienes muestran interés por alternativas que reduzcan el impacto ambiental. Este artículo analiza cómo la teoría del consumidor puede explicar las decisiones que estos toman comprando sosteniblemente, considerando factores como la utilidad que ya les había comentado, y a partir de investigaciones recientes se revisarán los elementos que influyen en la intención de compra, como es que influye el marketing ecológico, la influencia social y la conciencia ambiental. Nosotros tratamos de comprender cómo interactúan estos factores desde la teoría del consumidor, que permite identificar oportunidades para promover hábitos de consumo sostenible en esta población. Las palabras claves que vas a encontrar en nuestro análisis y nuestro artículo científico es teoría del consumidor, consumo sostenible, jóvenes, intención de compra y las preferencias. Problema de investigación. En el Perú, el consumo sostenible empieza a ganar relevancia, especialmente entre los jóvenes, que buscan equilibrar sus necesidades personales con la responsabilidad ambiental y social. Sin embargo, todavía se sabe poco sobre cómo los principios de la teoría del consumidor se traducen en prácticas sostenibles dentro de este grupo. Esta falta de claridad dificulta diseñar estrategias que impulsen una transición real hacia un consumo responsable y sostenible, acorde con las tendencias actuales y las expectativas futuras del mercado peruano. A continuación voy a hablarles acerca de los objetivos, los cuales son cuatro. Como número uno tenemos el objetivo general, el cual es analizar cómo se refleja la teoría del consumidor en las prácticas de consumo sostenible de los jóvenes peruanos en el contexto actual. Como objetivo número dos tenemos el analizar el grado de conciencia ambiental y social que guía sus decisiones de compra. Como tercer objetivo, tenemos que identificar las motivaciones y obstáculos que influyen en la adopción del consumo sostenible. Y como último objetivo, tendríamos que evaluar cómo factores económicos y tecnológicos, como el acceso a plataformas digitales, afectan sus hábitos de consumo sostenible. A continuación, voy a hablarles acerca de la justificación de por qué el estudio es altamente pertinente. Es puesto que aborda un fenómeno emergente de gran importancia para el desarrollo sostenible del Perú, en un contexto de transformación social, económico y ambiental. Aporta evidencia actualizada que permite comprender las dinámicas, motivaciones y obstáculos que influyen en la adopción del consumo sostenible entre los jóvenes, ofreciendo información valiosa tanto para el diseño de políticas públicas como para estrategias del sector privado, alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Como última diapositiva tenemos lo que vendría a ser una conclusión breve acerca de la teoría del consumidor. La teoría del consumidor se centra en cómo los individuos toman decisiones para maximizar su utilidad o satisfacción con el consumo de bienes y servicios, cuando se aplica al consumo sostenible. Esta teoría considera no solo los beneficios personales inmediatos, sino también las implicancias ambientales y sociales a largo plazo. A continuación voy a darles la hipótesis. Los jóvenes peruanos que presentan mayor nivel de conciencia ambiental y social tienden a aplicar principios de la teoría del consumidor para adoptar comportamientos de consumo sostenible. Y ya para finalizar, les voy a brindar la pregunta de investigación, la cual es: ¿cómo influyen las actitudes, motivaciones y factores sociales en la adopción de comportamientos de consumo sostenible en jóvenes peruanos desde la perspectiva de la teoría del consumidor? Para empezar, tendríamos la teoría del consumidor.
que constituye de un pilar fundamental en lo que es la microeconomía y nos explica cómo los individuos asignan su ingreso limitado a la adquisición de bienes y servicios en función de sus preferencias, bajo un modelo neoclásico. El consumidor racional busca maximizar su utilidad sujetándose a su restricción presupuestaria, lo que le permite derivar funciones de demanda y analizar cómo los cambios en los precios y los ingresos que modifican las elecciones de consumo. Y ahora tendríamos la teoría del consumidor aplicada al consumo sostenible. Es cuando la teoría del consumidor se traslada a un campo del consumo sostenible. La noción de utilidad se amplía más allá del beneficio individual. En este ámbito, las decisiones de consumo incorporan factores como la responsabilidad ambiental, los valores ecológicos, la conciencia social, las normas culturales y la percepción del impacto personal en el entorno. Ahora tendríamos lo que es la evidencia internacional, donde la literatura internacional señala que el consumo sostenible entre los jóvenes está influido por una combinación de factores psicológicos, sociales y económicos. Elementos como las actitudes proambientales, las normas subjetivas y el control percibido, la identidad verde y la eficacia del consumidor, que influyen directamente en la intención y el comportamiento de compra sostenible. Ahora tenemos los vacíos de investigación, que en este caso serían cinco. La concentración geográfica, que vendría a ser donde la mayoría de estudios en el Perú se han realizado en Lima, por lo que se conoce poco sobre el consumo sostenible entre los jóvenes de las regiones como Hilo, Moquegua y otras ciudades fuera de la capital. Como segundo punto tenemos el enfoque limitado en categorías específicas, donde predominan investigaciones sobre moda sostenible o productos orgánicos, dejando de lado prácticas como el reciclaje, el ahorro energético, movilidad o consumo responsable en general. Como tercer punto, la insuficiente integración teórica, donde la mayor parte de los estudios emplea modelos psicológicos, pero hay escasa articulación entre la teoría microeconómica clásica y las variables de sostenibilidad. Como cuarto punto, la brecha entre intención y comportamiento real. Muchas investigaciones miden intenciones o actitudes, pero pocas analizan comportamientos de consumo observables o hábitos reales. Y como último punto, la falta de análisis socioeconómico contextualizado. Aún se conoce poco sobre cómo influyen los factores en el nivel socioeconómico, el acceso a productos sostenibles, la cultura local y la educación ambiental en la conducta de los jóvenes de países emergentes. A continuación, yo vendré a explicar lo que son los resultados y la discusión. Con respecto a la tabla que se presenta, la tabla resume en sí lo que son los estudios más relevantes en los últimos años realizados en Perú, España e investigaciones internacionales. De manera general, los estudios coinciden en que los jóvenes muestran interés por, por prácticas sostenibles, pero diversos factores limitan que ese interés se traduzca en acciones de compra. Con respecto a los principales hallazgos en Perú, en el caso peruano, los estudiantes señalan que la intención de compra sostenible está muy influida por los factores económicos, especialmente por el precio elevado de los productos ecológicos. Además, aunque los jóvenes muestran conciencia ambiental y social, esta no siempre se refleja con sus decisiones de compra, lo que evidencia una brecha entre lo que saben y lo que finalmente hacen. Con respecto a la discusión y respecto a los hallazgos internacionales, a nivel internacional se observan que factores como los valores personales, la identidad y la coherencia entre lo que el consumidor piensa y hace también influyen mucho en las decisiones sostenibles. Sin embargo, se identifica un problema creciente, el greenwashing, que vendría a ser una estrategia de marketing, una estrategia de marketing engañosa, en la que las empresas aparentan ser más sostenibles de lo que en realidad son, lo que genera desconfianza hacia las empresas y afecta credibilidad del consumo sostenible. En sí, la figura muestra de manera visual los principales factores que influyen en el consumo sostenible juvenil.
Como se observa, los factores económicos son los más mencionados, seguidos por los factores éticos, sociales y educativos. También aparecen factores tecnológicos, como la influencia del marketing verde. Las fuentes institucionales como Indecopi y Kantar indican que un 65% de los peruanos están dispuestos a pagar más por productos sostenibles. Sin embargo, la desconfianza hacia las marcas verdes y la poca oferta siguen siendo obstáculos importantes. En conjunto, los resultados muestran que el consumo sostenible en jóvenes no depende de la economía, sino de factores sociales, simbólicos y éticos. Esto demuestra que la teoría del consumidor debe aplicarse para incluir estas decisiones y que se necesitan políticas educativas y de comunicación que fortalezcan una cultura de consumo responsable. Ya, y bueno, de manera de conclusión, entendemos que pues eh, ya, el análisis realizado pues nos llega a evidenciar que en sí los jóvenes peruanos llegan a mostrar una cierta interés real por lo que es el consumo sostenible, pero sin embargo, este interés no siempre se traduce en decisiones de compra concretas, como aspectos que influyen como esta, que son el precio, también es la desconfianza hacia las marcas y pues la falta de información, una información más clara, pues estas influyen de una manera importante en la elección final de compra de los jóvenes. Aun cuando existe una cierta intención positiva hacia las prácticas, como en este caso que es lo responsable. Por segundo, tenemos que, bueno, pues una teoría, que es la teoría del consumidor, se observa que las preferencias, en este caso que son de los jóvenes, la utilidad percibida no dependen solamente de lo que es de los valores ambientales o de los sociales, sino que también, pues, esta comparación con las alternativas, se compara más que todo con las alternativas tradicionales disponibles en el mercado. En ese sentido, cuando los productos sostenibles presenten unas ciertas ventajas, tanto económicas o generen una cierta incertidumbre, pues los jóvenes deciden o tienden a priorizar más que todo lo que son las opciones convencionales, lo que les convenga más que todo a ellos. Y por último, y no obstante, cuando se brinda una mayor información en este caso a los jóvenes, pues les facilita lo que es el acceso a productos sostenibles y pues llega a tener una cierta probabilidad de que la elección de compra sea mayor. Y por ello, tanto las empresas como las instituciones cumplen un rol clave en lo que es la promoción de hábitos de consumo responsable y pues lo que llega a permitir a que el consumo sostenible se integre progresivamente en la vida diaria de los jóvenes peruanos. Gracias. Michi. Ay, perdón.